Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Vamos a hablar de fe en el día de hoy. Amén. En el reino de Dios todo es por fe y a través de la fe. Somos salvos porque pusimos o tuvimos fe en el Señor Jesús. Todo lo que recibimos de Dios es por fe. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 11. Y vamos a comenzar en el versículo 20, la historia de la higuera, de que el Señor Jesús maldijo. Amén. Pero vamos a empezar la historia en el versículo 20. Amén. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Amén. Preste atención a esta parte aquí en el versículo 22 que Jesús le dijo. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. O sea, nuestra fe tiene que estar enfocada en Dios. Amén. Y en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. No es la respuesta, amén, pero en Jesús, amén. Y Jesús aquí lo apunta a la fe de Pedro y de los discípulos que lo estaban escuchando a él. Tener fe en Dios. ¿En quién es su fe, hermano, hermana? Su fe es en Dios, su fe es en nuestro Señor Jesús y en la obra que Él hizo por nosotros. Amén. Porque esa es la verdadera fe. Tener fe en Dios, que quiere decir confiar. Amén. Depender. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tener fe en Dios es la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. ¿Amén? No le dijo: esto es la manera que tienes que hacer esto para que suceda. Tener fe en Dios. Es importante, hermano, que nuestra fe esté cimentada, amén, en Dios. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diera a este monte o a esta montaña: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Parece como una redundancia, pero no lo es. Amén. Lo que tú dices, amén, lo que tú digas, será hecho. Amén. Si tú crees en tu corazón, amén, gloria al Señor. Por tanto os digo, este es el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gloria al Señor. Amén. El Señor hizo algo aquí muy dramático. Dice: un monte o montaña. Amén. Algo difícil de mover en lo físico, ¿cierto? En lo natural. ¿Cómo tú pensarías? ¿Cómo voy a mover esta montaña? ¿Y qué ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús? No nos pone un ejemplo fácil de que algo que podamos mover, ¿cierto? Pero es una montaña. Algo bien difícil humanamente. Amén. Y podemos decir que la montaña aquí es símbolo de un obstáculo o problemas que enfrentamos nosotros. Amén. Entonces dice: si tu fe, si tú crees en el corazón, puede ser el problema más difícil, lo mueve. Amén. ¿Cómo? Declarando en fe de que ese problema se va a ir. Amén. De fe es la llave que derrama los recursos del cielo. Amén. En nuestra situación, cualquier problema, cualquier situación, fe es la llave. Fe es la llave. Si tú abres una puerta en lo natural, necesitas una llave, pero la fe abre cualquier puerta. Amén. Trae la solución a los problemas, cualquiera que sea. Amén. Jesús usó este ejemplo para mostrar la importancia y el poder de la fe. La fe es poder, hermano. Amén. La fe es poder. Amén. Es importante que lo que tú dices, amén, es importante. Ten mucho cuidado. Me recuerdo una vez que el Señor me dijo: Enrique, mucho cuidado con los dichos de tu boca.
Amén. A veces hablamos casualmente, decimos cosas que no son de fe. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando abramos nuestra boca. Amén. Tenemos que hablar palabras de fe. Amén. Palabras que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ten mucho cuidado con lo que dices. Es importante lo que sale de tu boca. Amén. Entonces también nos muestra nuestro Señor Jesús que la fe es en el corazón. Amén. Y como creemos en nuestro corazón, lo declaramos con nuestra boca o lo expresamos con nuestra boca. Amén. Pero la fe, ¿de dónde se origina? En el corazón. Amén. En el diccionario de Strong, número 4102, fe, la palabra fe es pistil, ¿okay? Que es convicción, confianza, creer, depender. ¿Qué fue la respuesta que le dio Jesús a Pedro? Tener fe en Dios. Entonces nuestra fe, nuestra confianza tiene que ser en Dios. Amén. Primeramente. Amén. Y tenemos que depender en Él. Algo que tenemos que aprender nosotros. Lo que creemos en el Señor es depender en Él. Amén. Depender. Como un niño depende de sus padres. Gloria a Dios. Entonces, es depender, tener confianza. Amén. Aleluya. ¿Saben? La fe cristiana es una fe divina. Amén. Porque viene de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos dio una medida de fe. Amén. Entonces nuestra fe es celestial, nuestra fe es divina, nuestra fe es supernatural. Amén. Tenemos que aprender que nuestra fe crezca. Amén. Aleluya. Aleluya. Es una confianza interna. Amén. Seguridad, dependencia en Dios y en todo lo que Él dice en su palabra. Amén. Entonces nosotros miramos la palabra de Dios y decimos, sí creo. Amén. Aleluya. Sí creo, Padre. Y voy a hablar de acuerdo, voy a declarar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Yo voy a mirar mi vida. Amén. Y lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, yo miro la palabra de Dios y digo, de esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Te voy a declarar que la palabra de Dios sobre esa situación. Amén. Tenemos que aprender. No hablar mucho de lo que estás. Porque ya está, tú lo estás viendo. Amén. Entonces declaremos la palabra de Dios a esa circunstancia con fe en nuestro corazón y nuestro Padre Celestial se moverá. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos confianza. Cuando declaramos su palabra, estamos diciendo, Padre, yo confío en ti, dependo en ti, por eso uso tu palabra. Amén. En esta situación que tengo. Amén. Aleluya. Jesús está preparando a sus discípulos para situaciones en las cuales ellos tendrían que tomar directa autoridad. Amén. En el mundo espiritual, para impactar las cosas en el mundo natural. Entonces, cuando la palabra de Dios es supernatural, es espiritual. Amén. Aleluya. Mi palabra es espíritu y verdad, dijo Jesús. Entonces, vemos que la palabra de Dios es espiritual. Entonces, declaramos la palabra de Dios en lo espiritual. Impacta lo natural. O sea, que hace un cambio en lo natural. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios en fe. Amén. Aleluya. Entonces Jesús estaba preparando a sus discípulos. Amén. Ellos vieron a Jesús, caminaron con Jesús y vieron a Jesús que todas las cosas le decía por fe, declarando la palabra de Dios. Amén. Cuando multiplicó los panes y los peces, que hizo, él oró. O sea, declaró. Y sucedió. Amén. Entonces los discípulos estaban viendo eso. Estaban aprendiendo. Amén. Para cuando nuestro Señor Jesús no estuviera más aquí en carne, en la tierra. Ahora estamos nosotros. Este es nuestro corazón. Vive en nosotros. Pero su cuerpo somos nosotros. Y Él ejerce su autoridad a través de nosotros cuando nosotros creemos y declaramos su palabra en fe. Amén. Porque Jesús no está aquí físicamente. Jesús no está aquí físicamente. Pero nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Y Él quiere seguir haciendo su obra a través de cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer. Amén. Y no solo creemos en la mente, sino que tenemos que declarar lo que creemos para cambiar las situaciones. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay que tomar directa autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Él nos ha dado su autoridad. Toda autoridad se ha dado en el cielo y en la
tierra y se las dio a nosotros, sus discípulos. Amén. Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos sacó del mundo y nos trajo a su reino. Y el reino de Dios se mueve ¿por qué? Por la fe. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 11, versículo 1 nos dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Amén. La certeza de lo que se espera. O sea, la certeza del resultado que tú estás esperando. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. O sea, que tú ya crees lo que tienes. Ya crees que tú oraste, creíste y sabes que va a suceder. Amén. Entonces podemos decir de esta manera: fe, la confianza, la seguridad de lo que esperamos. Amén. Y la prueba de las cosas que no podemos ver. Nuestra fe es esa, que nuestra fe es la convicción. Y lo tenemos, ¿por qué? Porque creemos. Amén, ya lo tenemos. Gloria a Dios. Pasemos al versículo 6. Todavía estamos en Hebreos 11. En el versículo 6 nos dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Aleluya. ¿Sí? Jesús dijo, ten fe en Dios. Entonces nosotros cuando nos acercamos a Dios, amén, con esa seguridad, con esa confianza de que Dios existe y que Él es galardonador. Amén. Te vamos con fe a Él. Amén. Dios es real para ti, ¿cierto? Entonces tú crees cuando te acercas a Dios. Amén. Con tu petición, con tu oración. Amén. Cree, ten la confianza que Dios recompensa a los que le buscan. Amén. Diligentemente. O sea, con fe en Él, con confianza, con dependencia. Aleluya. El justo vive por la fe. Amén. Ese es tú y yo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Confianza en Dios. Por eso el justo vive por la fe. Confianza en Dios. Miremos otra escritura. Miremos Hebreos 10, versículo 38. Nos dice la palabra de Dios. Mas el justo vivirá por fe. Aleluya. Esto es el reino de Dios, hermano. Por la fe. El justo vive por la fe. En el reino de Dios es por la fe. Amén. Vamos a Habacuc. También nos habla del justo. En el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Los que no son justos. Quiere decir eso. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Algo importante aquí en esta escritura, en Habacuc, que aquel cuya alma no es recta, el injusto, se enorgullece. Entonces, ¿por qué quiere decir que se enorgullece? No confía en Dios. Mas el justo confía en Dios. El justo depende en Dios. Amén. El justo vive por la fe en Dios. Amén. Los que no son rectos, los que no pertenecen al reino de Dios, amén, son orgullosos. No dependen de Dios. No confían en Dios. Mas el justo confía en Dios. Mas el justo vive por la fe en Dios. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios. Vamos juntos y leamos Romanos capítulo 1, 17. Amén. Tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y nuestra fe tiene que ir de aumento en aumento. Amén. Y más en este año, hermanos. Cosa maravillosa va a ser el Señor. Él quiere que nosotros seamos que participemos con Él. Amén. Participemos, que nosotros participemos con Él.
Él es Dios y puede hacerlo solo, pero Él quiere que tú y yo participemos. Amén. Romanos 1, gloria a Dios. Aleluya. Versículo 17 dice la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Este es en el reino de Dios, hermano, es por fe. Juan 14. Gloria a Dios. Versículo 12. Amén. Comencemos el versículo 12 en Juan 14 y leemos hasta el versículo 14. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, después de creer en Dios, cree en Él, en Jesús. Aleluya. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nomás, el significado de creer en mí es confiar, depender. ¿Ok? Esa es la verdad. El que depende en Jesús, que lo sigue, le obedece. Aleluya. Entonces hará obras, las obras que Él hizo, y mayores. Entonces no, yo confío en Jesús, yo tengo fe en Jesús. Tú lo estás siguiendo, tú estás obedeciéndole. Ahí se encompa o se une la fe cuando hacemos esas cosas. No solamente pensar yo en mi mente, yo creo en Jesús, pero lo estoy siguiendo, estoy dependiendo de Él. Amén. Aleluya. Versículo 12 de nuevo, hermano. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Quién está aquí en la tierra? Nosotros. Si Él vive en nosotros, pues nosotros somos su cuerpo, y Él quiere seguir haciendo su obra. Las obras que yo hago y mayores las hará. Aleluya. Hay que estar en conexión con Jesús. Hay que estar en intimidad con Jesús, hermano. No solo decir por ahí, estoy en fe, yo tengo en fe, yo confío en Jesús, pero estás caminando con Él. Aleluya. Versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, aleluya, de acuerdo a su voluntad, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre se glorifica cuando Él lo responde a nosotros, pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Amén. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios. Yo lo haré. Entonces nosotros creemos y en su nombre, o sea, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su naturaleza y carácter. Eso lo quiere decir, en mi nombre, de acuerdo a su carácter, su naturaleza, su voluntad. Amén. Él lo hace. Aleluya. Porque eso es lo que significa mi nombre. Su naturaleza, su carácter, su voluntad. Aleluya. No pidas nada que no esté de acuerdo al carácter, la naturaleza y la voluntad del Señor. Él no va a responder eso. ¿Ok? Va a perder el tiempo. No pida. Si alguien le dijo, pida lo que sea. No, si no está de acuerdo, por eso dice, en mi nombre. Aleluya. Carácter, naturaleza. Eso significa el nombre. Carácter, naturaleza. Amén. Aleluya. No pidas nada que no esté de acuerdo al carácter y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, porque no va a recibir nada. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12. ¿Será que por eso que algunos piden y no reciben? Porque no están pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre o la voluntad de nuestro Señor Jesús. Como dice la palabra, pedí y no recibí, porque pedí para tu propio deleite. O sea, esos deleites no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Oh, aleluya. Ahí las cosas cambian, ¿cierto? Gloria al Señor, hermano. Aleluya. El Señor quiere glorificarse respondiéndote. Dice, el Señor se glorifica, el Padre se glorifica, pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Por eso, ¿para qué Él responde nuestras oraciones, peticiones? Para glorificarse. Por eso tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Amén. Gloria al Señor. ¿Está claro, hermanos? Pasemos a Romanos 12. Aleluya. Gloria al Señor. Romanos 12, vamos a leer el versículo 3 y el 6. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Está escuchando? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. O sea que nuestro Padre Celestial nos dio una medida de fe a cada uno. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, cualquier llamado que el Señor te ha hecho, Él te ha dado la fe para que cumpla ese llamado. Amén. Entonces no hay excusa. Padre, yo no puedo hacer eso. Sí puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Te deleitas con la palabra de Dios? Amén. Deleítate. Aleluya. Porque es tu vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, que andamos por fe y no por vista. Andar por fe es vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Si estás caminando de acuerdo a la palabra de Dios, estás caminando en fe. Estás andando o caminando en fe. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 6. Amén. Gloria al Señor. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, aquí lo describe el apóstol Pablo como una batalla, una pelea, caminar en fe, hermano. Y hay que mantenerse firme en la fe, hermano, a seguir este caminar en Cristo. Aleluya. Pero hay que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Gloria al Señor. Y hay que testificar, hay que declarar, no importa la situación de tu vida, tienes que ser declarando la palabra de fe, viviendo por fe. Amén, hermanos. Aleluya. Así no haya recibido la respuesta de lo que ha esperado. Tiene que seguir confiando. La fe no se termina cuando recibimos o no recibimos lo que estamos esperando. La fe continúa, hermano, porque nuestra fe es en Dios, nuestra fe es en Cristo. Amén. Aleluya. Y si nuestra fe es verdad, la verdadera fe en Dios y en Cristo, es la confianza en Él. Amén. Y las circunstancias no nos van a mover, porque nuestra fe es en Dios. Nosotros vamos a construir nuestra casa en la roca. Amén. Gloria a Dios. Dios nos profetiza y la profecía nos da esperanza y fe. Eso es lo que hace la profecía verdadera. Si viene directamente de Dios o a través de un hermano, una hermana que el Señor te profetice, si es verdad, viene de Dios, eso te fortalece, eso te da esperanza y nos ayuda a pelear la batalla de la fe. Porque tú te recuerdas, Señor, tú hablaste estas palabras en mi vida. Y a ti no importa la circunstancia que tú estés pasando en el momento, tú tienes esa palabra que Dios ya te ha dado. Amén. Y eso te hace seguir en fe. Amén, aleluya, porque Dios ya habló a tu futuro. Y lo que está sucediendo en tu vida no es tu futuro. Amén, eso va a pasar. Y empiezas tú a declarar la palabra de fe. Amén, gloria a Dios, a sostener esa palabra de fe. Y pelea la buena batalla de la fe. Gloria a Dios, como Pablo y a Timoteo. Recuerda las profecías. Recuerda esas palabras, Timoteo. Está firme. Esas palabras fueron dadas a ti para que pelees la buena batalla de fe. Recuerda las profecías que tú has recibido. Es para que pelees la buena batalla de fe. Amén. Gloria a Dios. Estamos en 2 de Timoteo, pero miremos el capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, dije 2 de Timoteo, ¿cierto? Vamos a 2 de Timoteo. Al capítulo 4, segunda. Estamos en primera, vamos a pasar a la 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. A pesar de muchas batallas que Pablo peleó, él mantuvo la fe.
¿Qué significa? Que la gracia y la fe en Dios, Él terminó su carrera por la gracia y la fe en Dios. Amén. Él terminó la carrera. Amén. Entonces la fe nos ayuda a seguir adelante. Recuerda, Pablo tuvo muchas circunstancias adversas, pero dice que la fe, por eso terminó su carrera, por la fe. Amén. Las circunstancias no lo pararon a él, no lo desviaron. Amén. No lo dejaron renunciar. Amén. La fe, entonces, si tú crees que vas a renunciar, si tu fe es en Dios, tú no renuncias. Si tu fe en Dios, tú no renuncias, no importa qué difícil las circunstancias que estés pasando en este momento. Él no interesa si has recibido la respuesta a tus oraciones o no. Porque tu fe es en Dios, no en las cosas, no en la solución de los problemas, sino en Dios. Es la verdadera fe. Por eso Jesús le respondió a Pedro y a sus discípulos que lo están escuchando: ten fe en Dios. Amén. Ten fe en Dios. No importa las circunstancias, tu fe en Dios. Si tu fe es en Dios, va a estar firme. Si no has recibido la respuesta a tus oraciones, tú estás firme porque tu fe es en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer nuestra última escritura hoy. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 4 y 5. Vamos a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Vencemos el mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Nuestra fe en Jesús nos hace vencer todo obstáculo. Amén, nos hace vencer a todo enemigo. Nuestra fe en Jesús, amén, nos ayuda a correr nuestra carrera. Y nos ayuda a mantenernos firmes. Amén, hemos vencido. Somos más que vencedores porque Jesús venció. Él venció por nosotros. Y nuestra fe es en nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eres más que vencedor. Amén.